Apreciados amigos y amigas, Dios nos reúne una vez más y con cariño llegamos a tu hogar. Nos encontramos para compartir la grandeza de nuestra vida. Siempre debemos pensar de esta manera, nunca debemos perder el tiempo. Somos seres humanos sumamente grandes, valiosos. Yo diría que el factor fundamental, en medio de todas las realidades bellas que nos brinda la sociedad y el mundo, el valor excelso, el valor más grande, es el ser humano. Esto no quiere decir que esté poniendo en un nivel diferente a Dios. Estoy hablando de una manera directa de esta realidad nuestra, de esta dimensión humana. El ser humano es un valor en sí mismo, tanto, va a decir obviamente la teología, que es la única criatura a la que Dios ama por sí misma. La única criatura es el ser humano, supremamente valioso. Vale por encima absolutamente de todo. Todas las demás riquezas son relativas, absolutamente relativas, en virtud del ser humano. Porque el ser humano es imagen de Dios, dignidad de Dios. Es, podríamos decir, una de las manifestaciones más hermosas de la creación, la criatura humana. La creación misma como tal está a sus pies. Por eso diríamos que está entre todos los bienes de Dios en el grado sumo. Tanto amó Dios al mundo que quiso dar a su Hijo único. Esto es, podríamos decirle, una de las expresiones más bellas del amor de Dios. Es decir, tanto vale el ser humano que Dios le ha dado a su Hijo único para la redención. Dice el Salmo claramente, ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Y hace toda esta reflexión de estupefacción, porque la grandeza está en el hombre. Cualquier otra situación, pues, pierde su valor y es solo oropel. Es simplemente una realidad que adquiere su valor en virtud del hombre. Frases como, el trabajo dignifica al hombre, se relativizan cuando uno comprende que no es el trabajo el que dignifica al hombre. Es el hombre el que dignifica al trabajo, porque es el hombre el digno. No es el trabajo el digno, sino el hombre el que dignifica todas las cosas que toca, que hace. Obviamente hay acciones en la vida, hay labores en la vida que ellas por sí mismas atraen precisamente esa capacidad o esa cualidad para enriquecer la vida humana. Pero la dignidad está en el ser humano, la grandeza está en el ser humano. Es un valor en sí mismo grandísimo que Dios mismo ama y valora. Frente a esta situación tan hermosa, ha aparecido y aparece en la historia una tentación, una tendencia, tal vez del hombre por afirmarse, tal vez del ser humano como por adquirir precisamente esos aspectos de los que hemos hablado en otros momentos, poder y placer, que es precisamente el tener. Esta situación de la tenencia nos introduce en otro pecado capital, que es precisamente la avaricia. La avaricia es el amor desordenado a los bienes, a las cosas. El avaro mira los bienes como un fin en sí mismo, no como un medio. Ellos se le convierten en un absoluto. Y ese avaro se obsesiona precisamente por tener esos bienes a cualquier costo. Desde ya introduce una injusticia, porque esa persona que absolutiza el bien inmediatamente relativiza a las demás personas. Se le vuelve una obsesión el tener y el acumular obsesivamente, el acumular cosas, el acumular personas, el acumular experiencias y no compartirlas, porque ese es uno de los pecados más graves del avaro, tener, tener y tener y nunca compartir. Ese avaro va generando alrededor, en el cerco suyo, alrededor suyo, unas situaciones de indigencia total. Porque todas las personas que están alrededor suyo comienzan a padecer las consecuencias de su egoísmo. Egoísmo con las cosas. Ese avaro mira en todas las situaciones oportunidades una oportunidad para ganar más, una oportunidad para tener más,
una oportunidad para conseguir más. Las personas son solamente oportunidades. Y cuando estas personas avaras, es decir, llevadas completamente por ese deseo desenfrenado de la tendencia, llegan a tener el poder y llegan a conquistar el poder, se vuelven dictadores, absolutistas. Y ponen absolutamente todas las circunstancias a que le beneficien. Miren ustedes cómo estos pecados capitales van sumando y se van convirtiendo, esto se convierte en un monstruo, definitivamente, en un monstruo de situaciones que sencillamente lo único que hacen es negar al ser humano como valor. Y lo ponen en función del bien. Es decir, el ser humano se vuelve una servidumbre total hacia el bien, hacia, hablemoslo de esta manera, hacia los bienes temporales o a los bienes transitorios. En este sentido se llega a un crimen. Es un crimen. Básicamente, el avaro camina en los niveles, el avaro que ha convertido su vida en una forma de vida, de la criminalidad. La sangre del otro no le importa. La vida del otro no le importa. Explota a los demás. Por ganarse el centavo, los reduce a la miseria, al hambre, a la indigencia. Los sueldos son de miseria, las condiciones son de miseria, les niega sus derechos, no solamente vive y se complace en sus placeres, les exige deberes, pero no les da sus derechos. Faltas que acompañan la avaricia son el fraude. La vida del avaricioso se vuelve fraudulenta, vive permanentemente buscando ganar. Ahí hablamos de la guerra, de todo, del centavo, de la guerra y las competencias que existen y las mafias, podríamos decir, que existen en todas estas realidades sociales y políticas en las que se buscan precisamente ganar licitaciones, pero siempre pasando por debajo de cuerda la plata, jugar con el dinero de los pobres, con los impuestos, con todo. Miren, son situaciones supremamente delicadas, que el avaricioso siempre busca. Donde hay fraude, allí está, porque le gusta beneficiarse de esas situaciones, sacar provecho y ganar. Otro, el dolo, que es actuar con un corazón orientado específicamente a buscar ese mal, con esa intención de dañar, es decir, valerse de las circunstancias en un momento dado para robar al otro, por decirlo de esta manera. Esa actitud dolosa es una actitud precisamente intencionada, es intencionada, con maldad, para valerme de la inocencia del otro y engañarle y robarle. Y para eso existen cantidades de situaciones hoy día, estas casas donde aumente su dinero y le va a ir muy bien y le vamos a dar mucho más dinero, estos negocios que proponen hoy día. El otro es el robo como tal, ya abierta y descaradamente, es el robo, el robar. Eso es una de las condiciones del avaricioso. El otro es el hurto, ese que se refiere más a esa situación callejera en un momento determinado, que se refiere a esa condición de desposeerte, a veces hasta violentamente. Eso lo hace muchas veces la persona avariciosa porque está llevada a la conquista de ese bien, así sea por la fuerza. La persona tacaña, ustedes lo dicen claramente, es esa persona que de alguna manera se obsesiona tanto con lo pequeño, se obsesiona tanto con sus bienes, que se vuelve supremamente minuciosa en el dar. No da, porque piensa que todo absolutamente lo que dé le va a empobrecer. Entonces esta persona generan a su alrededor una cantidad de gente indigente que le pide limosna. Le limosnea permanentemente, sus hijos le limosnean, sus empleados le limosnean, y todas las situaciones que generan son situaciones de indigencia. Son situaciones de, podríamos decir, muchas veces de injusticia. Porque esas personas no pueden captar ese bien que estaría dándoles precisamente un bienestar para todos. El tacaño calcula
por todos los medios, está calculando absolutamente todo lo que da. Y en última instancia no es feliz. De esto hay muchos cuentos y muchas fábulas que muestran precisamente cuánta gente tacaña ha sido al final una completa infeliz. La otra es la usura. La usura hoy día se ha institucionalizado tanto que ya, por ejemplo, personas que tienen su dinero dizque por hacerle un bien a personas con necesidad, elevan muchas veces los intereses hasta el 10, 12%, mucho más allá del interés planteado por el Estado de los bancos. Ese tipo de personas no están haciendo un bien, se están valiendo de la necesidad de otro, sencillamente, para enriquecerse de una manera, podríamos decir, tranquila. Esto es una situación de injusticia también. Ante esto, yo pienso que es importante comenzar a pensar, queridos hermanos y amigos, lo que el Papa Benedicto precisamente nos enseñó en su encíclica Dios es amor. Frente a todo este mundo que está pensando en un falso amor a los bienes, un falso amor a las cosas, un falso amor a sí mismo, es importante imponer el criterio de la caridad, que es el amor precisamente que se da, es el amor generoso, el amor que genera bienestar, el amor que genera condiciones libres, el amor que ayuda, el amor que salvaguarda, el amor que crea justicia, el amor que equilibra las condiciones, que sabe repartir, que sabe reconocer, que sabe participar, ese amor que vuelve socios a los miembros de una empresa, ese amor que vuelve una sola familia a quienes están luchando por un solo bien, ese amor que no es recargado, sino que al contrario es participativo y que dice, hombre, esta es mi parte, yo colaboro con esto, yo participo con esto. Este amor que se vuelve, queridos hermanos, en un gesto no de doloroso, de desgarramiento de mi corazón, estoy dando lo que me duele, no es dar de lo que me sobra, es dar precisamente como la viuda de Jesús, dar de lo que me falta para vivir, porque tendrás con ello un tesoro en el cielo. Por eso, queridos amigos, es importante que nosotros comencemos a darle una orientación a nuestro corazón, para que no se apegue tanto a esa tentación o a esta obsesión por tener cosas, tener, y no dar. No, hay que cultivar ese buen sentimiento de que somos cada uno de nosotros una familia. Generalmente el avaro es un hombre solo, es una persona sola, que solamente piensa en sí misma y en su bienestar. El que comienza a pensar en familia, ese es el lenguaje, la familia. Cuando se comienza a pensar con este sentimiento de es para el bien de todos, para el bien de los nuestros, de nuestra casa, y comenzamos a aceptar, entramos en un espíritu de comunión. Esa comunión genera precisamente esa capacidad de comprender la necesidad del otro y saber que yo puedo contribuir a esa necesidad del otro, que yo puedo con mi pequeño aporte, no necesariamente con todo, pero con mi pequeño aporte puedo dar, o con mi aporte, y entre mejor sea mi aporte, mucho más bienestar voy a causar. Que yo me enriquezco cuando doy más que cuando recibo. Porque es que esta es una mentalidad tal vez muy popularizada. La gente piensa que uno acumula más o se enriquece más cuando está recibiendo, cuando estoy precisamente llenando mis arcas, y no hay nada más alegre que dar que recibir. El dar es una de las actitudes de un corazón que tiene la capacidad de creer precisamente en el ser humano, de creerle. El ser humano dice, más importante es que tú estés bien. No tanto que yo tenga esto, no, sino que tú estés bien. Entonces, frente a esto, el que es avaro deja morir a su mamá, deja morir a su papá, deja morir a sus hijos, deja que sus empleados sufran, precisamente porque tiene esa actitud de avaricia. El que no es avaricioso, sino el que tiene esta actitud de dar, de generar condiciones de bienestar, entonces muchas veces
Ese es el que llega en una empresa y crea condiciones favorables para sus empleados, los inscribe en una EPS que les favorezca bien, los inscribe en una cooperativa para que vayan creando de pronto su fondo de empleados. Es decir, les ayuda, les favorece y dice, hombre, no, el ideal es que yo salga adelante y que ustedes salgan adelante, que todos crezcamos, que en este sentido todos nos beneficiemos, todos podamos decir en un momento determinado, hemos logrado, hemos crecido juntos. Ese sentido es una caridad, caridad comunitaria. Y esa caridad comunitaria debe también llegar a otros, a los más pobres. Si nosotros ya hemos podido estabilizar, qué bueno es no caer en ese monopolio de los bienes, que ese monopolio de los bienes lastimosamente lo tienen muchas realidades, muchas empresas e instituciones. Qué bueno es cuando yo sé compartir mis bienes con los demás y sé dar posibilidades de que otros también, sobre todo los más desfavorecidos, aquellos que hoy día se están señalando como excluidos del bienestar, puedan en un momento determinado verse no favorecidos por mis limosnas, sino por verdaderamente mi generosidad. En este sentido hay muchos lugares y crecen cada día más. Crecen ancianatos, crecen orfanatos, crecen lugares de caridad, que sí, bien acumulan o de pronto encausan el buen corazón de muchos, pero lastimosamente siempre están como al margen de un bienestar mayor que les han negado a su familia, los papás que no los quisieron tener, los hijos que no quisieron tener a sus padres, es decir, y muchos que sencillamente no tienen absolutamente a nadie. Cada uno de nosotros debe tener en su corazón y alimentar, queridos amigos y amigas, ese sentimiento. El bien no es para mí solo. Si yo estoy bien, debo buscar que otro esté bien y debo luchar por ese bien. Yo deseo que el otro esté bien. Y más aún, voy a luchar, voy a disponer y voy a participar de ese bienestar que el otro necesita. Entonces, en ese sentido, yo no voy a permitir que alguien, por ejemplo, en mi vida familiar o en mi empresa, tenga circunstancias de miseria. Esto requiere comunicación, requiere escucharlos, requiere reunir a las personas y preguntarles y decirles, ¿usted cómo está? ¿Le alcanza o no le alcanza con lo que vive? ¿Tiene suficiente o cómo está tratando de pronto sus necesidades de salud? Cosas como estas, queridos hermanos, que yo pienso que son importantes y que en un momento determinado nos hace sensibles al otro. Hay gente en las empresas que tiene gestos muy bonitos. Mire, fulano de tal acaba de perder a su familia y está pasando un mal momento y reunámonos y hagamos una colecta y hagamos un momento de... Todos estos detalles, queridos amigos, sirven precisamente para superar todas esas situaciones que nos pudiesen llevar social, familiar o institucionalmente a caer en ese pecado de la injusticia por la avaricia. Por eso, vamos, cada uno de nosotros a fomentar sentimientos de generosidad y de bienestar común. Si el bien es para todos, siempre será un mayor bien. Por eso Dios quiso darnos a todos lo mejor. Dios quiso brindarnos condiciones, porque ese es el otro punto, brindar condiciones de bienestar para todos, para que podamos disfrutar herramientas, elementos, absolutamente todo, para que podamos favorecernos. El desarrollo, queridos hermanos, es fruto precisamente de la fidelidad al amor humano. No existirá desarrollo humano mientras no existan personas que puedan dar condiciones para que el ser humano sea feliz. Pero ¿cómo puede alguien, un mandatario, decirle a un pueblo que sea feliz cuando no tiene el mínimo de condiciones necesarias para vivir dignamente? No tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene sistema de recolección de basuras, no tiene un programa de salud para sus hijos, no tiene la posibilidad de acceder a créditos o a subsidios para muchas de las situaciones que en su momento le están afectando. Entonces no puede un mandatario o no puede una institución decirle a los seres humanos y a las personas, porque en esto también tenemos que reflexionar sobre la avaricia
de los administradores públicos, de decirle a los demás, a los contratistas, ganemos en esto, ganemos en aquello, partamos, saquemos beneficio y hagámosles calles deprimentes a la ciudadanía, hagamos acueductos que en 1 año, 2 años vuelven y se dañan. Es decir, esto es un sistema de injusticia y la avaricia tiene que ver mucho con la injusticia. Y el amor y la caridad tiene que ver mucho con la justicia social. El amor y la caridad son, de alguna manera, los que contrarrestarían absolutamente toda esa mentalidad de enriquecimiento ilícito, que no solamente es el enriquecimiento que se realizaría por los bienes fruto del narcotráfico, sino el enriquecimiento que se realizaría siempre en virtud, muchas veces, del aprovechamiento de las circunstancias en detrimento de los más pobres, con el dinero del pueblo, con las necesidades del pueblo, jugar con todos esos y someterlos a una situación deplorable, a que mendiguen salud. ¿Cuántas veces vemos en nuestras noticias una situación de mendicidad de salud? Y lo lamentable de esto es que muchos de los que estamos en estas instituciones que están encargadas de proveer y de administrar el bien a los demás, somos católicos o somos creyentes. Y muchas veces nosotros mismos, dirigentes de estas situaciones o de estas instituciones, no somos fieles a ese principio fundamental de ser caritativos con los otros. Y por eso, muchos todavía aguantan hambre y no tienen la vida digna a la que Dios les invita. Por eso, queridos amigos, yo hoy personalmente les digo, usted que es creyente, en donde usted se encuentre, no permita desde ese buen corazón que usted tiene, que se den circunstancias que desfavorezcan al ser humano en detrimento de él, sino al contrario, luche por circunstancias que le favorezcan y le beneficien y le ayuden, porque así absolutamente todos estamos ganando, absolutamente todos estamos creciendo y absolutamente todos nos estamos enriqueciendo. La verdadera riqueza es aquella de saber tener un corazón supremamente amplio, un corazón supremamente comprensivo, un corazón generoso. La generosidad es, queridos hermanos, el remedio más grande que tenemos para la avaricia. Sea generoso, viva generosamente, actúe generosamente, que usted nada se llevará, nada, con nada le enterrarán. Todo lo que usted tiene cumple una función momentánea y transitoria. Por eso el que es generoso abre las compuertas del cielo. La generosidad, queridos hermanos, es un don, es un gran regalo. Ser generosos es ser absolutamente agradecidos con esta vida y este buen Dios que nos ha dado todas las posibilidades para tener las condiciones para vivir dignamente. El generoso es aquel que sabe que todo es gratuidad. La gratuidad es el no apropiarse absolutamente de nada. Hoy tengo vida, hoy tengo esto, todo es prestado. Yo solamente soy un administrador. Administro los bienes de Dios, administro los bienes de la vida, pero los administro fielmente. Recuerda lo que dice Jesús. ¿Quién es el administrador bueno? Aquel a quien su amo, al regresar, lo encuentra trabajando. Y no solamente esto, sino aquel que hace rentar ese bien que yo le he dado. Por eso, la generosidad es la contra que puede solucionar el mal de la avaricia, de la codicia y de todo ese tipo de tendencias que hoy día están afectando al ser humano, convirtiéndolo en un egoísta recalcitrante con los bienes. El ser generoso implica tener esa actitud comprensiva, compasiva, esa actitud bella, hermosa, por medio de la cual nosotros ponemos por delante que el bienestar es para todos,
absolutamente para todos. Y exaltamos el bien de Dios diciendo, Dios es generoso, Dios es bueno, Dios es amplio y Él siempre nos dará. Nunca nos faltará nada, siempre tendremos su bendición. Por eso, queridos hermanos, el generoso no vive con desconfianza. El generoso vive con alegría y con confianza, porque sabe que no se debe preocupar ni angustiar ni entrar en ansiedad por el día de mañana, por qué comerá o por qué se vestirá. Comprende el que es generoso, comprende que Dios da. Por eso hay una frase que es muy linda y que creo que es aplicable en este sentido. Dicen, el acomedido se gana lo que está escondido. Hay gente que quiere ganarse las cosas sin sacrificarse un poquito, sin hacer un esfuerzo, sin poner de su parte, que nunca se ofrece, que nunca dice, hombre, que se le ofrece con mucho gusto, con cariño. ¿Cómo es de linda esa gente que en un momento determinado pues es supremamente generosa con su tiempo, con su vida, con su espacio, con sus cosas, y que lo dice y lo expresa? Mire lo que se le ofrezca con mucho cariño. Esa gente acomedida, esa gente que tiene esa actitud frente a la vida, es la gente que enriquece a la vida y que en verdad permite que todos, absolutamente todos, podamos tener esta posibilidad de acceder a un beneficio común. Yo les invito a que ustedes en familia, los invito a que ustedes en su trabajo, en su casa, tengan esa actitud tan bella de disponibilidad. No sean tacaños con nada, ni con su tiempo, ni con su espacio, ni con sus cosas. Sean generosos y la generosidad les dará riqueza en abundancia. Dios los bendiga.